Vamos a trabajar en el día de hoy todavía con la unidad introductoria, con la unidad número 1. Habrán visto que en la plataforma ya subimos la bibliografía de esta unidad, junto con el trabajo práctico, que tiene como fecha de entrega el viernes de la próxima semana, o sea que van a tener un tiempo como para que puedan leer bien a fondo los textos de la bibliografía teórica y también puedan consultarnos y ver si tienen alguna duda en la próxima clase para la entrega del trabajo práctico. Bueno, algo estuvimos hablando en la clase de la semana pasada con respecto a estas problemáticas que nos van a ocupar a lo largo del programa. Ahora las estamos presentando y encontrando algunas herramientas teóricas que nos permitan abordarlas. Pero por supuesto vamos a volver una y otra vez sobre estas cuestiones a medida que vayamos leyendo los textos literarios, que también, dicho sea de paso, el fin de semana ya estaremos subiendo la bibliografía de la unidad 2 sobre el romanticismo inglés, para que ustedes puedan ir avanzando con las lecturas. También le vamos a acercar el cronograma y bueno, a medida que vayamos desarrollando las unidades, también las lecturas, vamos a ir subiendo también las lecturas de la bibliografía crítica. En el caso de la clase de hoy, vamos a volver sobre Harold Bloom y su noción de canon, la forma en que Harold Bloom concibe el canon en este libro titulado El Canon Occidental, y vamos a contrastarla un poco con lo que propone Terry Eagleton en ese capítulo titulado Valor, que ustedes tienen una parte de ese capítulo para leer como bibliografía crítica. En la clase anterior, para los que no estuvieron, hemos desarrollado algunas ideas de Bloom respecto del canon occidental. Yo hice referencia a esa periodización muy amplia que establece Bloom, pensando en el proceso histórico de la literatura occidental. Y él reconocía en esa etapa, en el libro este que se titula El Canon Occidental, decíamos que reconocía 5 etapas. Perdón, 4 etapas, discúlpenme. La primera le llama edad teocrática. Y tiene que ver esta edad con la producción, una producción literaria que no es autónoma. Fíjense la idea de teocracia, cómo nos remite, ¿sí?, a la idea de la divinidad, de los dioses, de los religiosos. Sabemos muy bien, ustedes han estudiado en otras literaturas, la íntima relación que hay entre la producción literaria de lo que conocemos como la antigüedad y gran parte de la Edad Media, la relación estrecha que hay con esa producción con las religiones, sobre todo en el caso occidental con el cristianismo. Y sabemos muy bien que la producción literaria siempre estuvo como subordinada a valores, a normas, a instituciones externas a lo que hoy entendemos como propiamente literario. Pero también sabemos que esas producciones están como en la base de nuestra cultura, ¿no? Hacemos referencia, imagínense, a los grandes libros sagrados, ¿sí? Bueno, la Biblia, el Corán, por supuesto también los textos homéricos, la tragedia griega, toda la literatura latina, pensemos, ¿no? Bueno, no sé, en Séneca, en Plauto, en Terencio, en Ovidio, en Virgilio, en Horacio. Pero vuelvo a insistir, gran parte de la producción de estos escritores, de estos textos, nos importa un poco más que la noción de escritura en este periodo, como les digo, se produce en un marco de
subordinación de lo que hoy llamamos literario en relación a normas, instituciones, valores extraliterarios. Por ejemplo, grandes obras, pensemos, no sé, la Eneida de Virgilio, una obra escrita por encargo. ¿Sí? A Virgilio le encargan que escriba un poema a la manera del poema homérico, por supuesto, para ensalzar, ¿no?, la genealogía del Imperio Romano y colocarla en esa dimensión mítica, ¿no?, de la guerra de Troya y su referencia a la figura de Eneas. La vez pasada yo hacía referencia a las obras de Séneca, un filósofo muy importante, también escritor, que escribía simplemente como entretenimiento para la sobremesa de los banquetes que se daban en su casa, y a la que asistían, por supuesto, figuras muy importantes, porque era un hombre muy rico, Séneca. Pensemos en la tragedia griega, ¿no?, impulsada por la polis ateniense, en el marco de las celebraciones a Dionisio. Los escritores laureados que conocemos, sobre todo Sófocles, Esquilo, escribían en función de una institución, la polis, la vida en la polis, que se debía sostener a partir de estas producciones literarias. Pensemos la función de los cantares de gesta. Ustedes han trabajado con el poema del Mío Cid, por ejemplo, en el caso de la literatura española. O sea, son todas obras que en esa edad, en ese momento, insisto, se producen en un marco de subordinación a otras cuestiones que podríamos llamar hoy extraliterarias. Sin embargo, por supuesto, hay algunas excepciones y hay algunas problemáticas en el marco de esas producciones que van a dar un poco origen a esta idea de lo canónico. En el caso de Bloom, él observa un poco el germen de esta idea de lo canónico en los poemas homéricos y en la poesía de Horacio, el poeta latino. Porque son ellos, tanto Homero como Horacio, los que se plantean la idea de la pervivencia de la obra, de que el texto atraviese las barreras del tiempo y del espacio y sobreviva a sus autores, incluso sobreviva a su pueblo, a su cultura, a su sociedad. En la Ilíada aparecen esas ideas, en las epístolas de Horacio también están presentes esas ideas. Y esas ideas un poco, plantea Bloom, son las que dan origen a la idea de un canon, a la idea de que hay producciones que aspiran, que luchan por sobrevivir al tiempo. En definitiva, también lo van a leer en ese texto que se llama Elegía al Canon, el problema de la producción literaria y del valor de lo literario está íntimamente ligado a la condición mortal de los seres humanos. Esta idea de producir una obra que me sobreviva, una obra que trascienda las limitaciones propias de mi existencia en tanto ser humano que escribe literatura. Y van a ser algunos escritores de la Baja Edad Media y del Renacimiento los que van a ir encaminando la producción literaria por esa línea, que van a tomar esas ideas que están en algunos escritores de la antigüedad y las van a desarrollar y las van a imponer en la cultura occidental. Estos escritores son los que, según Harold Bloom, dan el pie, dan el puntapié para que aparezca una nueva edad en la producción literaria occidental, que es la que él llama la edad aristocrática. ¿Por qué hablamos de edad aristocrática? Porque, por supuesto, esta es una producción para pocos. Pensemos en la idea de la aristocracia, ¿no?, de una minoría selecta que tiene acceso, en el caso del sistema de gobierno, al poder. En el caso del sistema de producción literaria,
el acceso a poder difundir, trascendiendo las fronteras espacio-temporales, difundir sus ideas sobre la pervivencia de estos textos. Hay varios autores que podrían pertenecer a esta edad aristocrática, pero por supuesto hay como una especie de Bloom ofrece, por supuesto, una especie de selección que arranca con Dante Alighieri, el escritor italiano, ¿sí?, de la Baja Edad Media. Dicho sea de paso, se cumplen 700 años, ¿no?, de la muerte de Dante Alighieri, o del nacimiento, estoy medio perdido. A ver, Valentina, vos que sos italiana, ¿tenés idea? ¿Los 700 años son de la muerte o del nacimiento de Dante? Yo le doy la fecha, él nace en el 1265 y muere en el 1321. Entonces de la muerte, era como yo había dicho, me generó la duda después. Gracias, Valentina. Bueno, por supuesto aparece en Dante, pero también aparece un inglés, Geoffrey Chaucer, el autor de los cuentos de Canterbury, también escritor de la Baja Edad Media, un escritor del siglo XV. Por supuesto ya entramos en el marco, por ejemplo, del Renacimiento, escritores como Montaigne, y ya en el siglo XVII, bueno, es como que es más prolífica, ¿sí?, la cantidad de escritores a los que Bloom les cede esa especie de privilegio. Por supuesto Shakespeare, por supuesto Cervantes, Molière, John Milton. Y también incluye en este periodo a un escritor alemán, pero ya del siglo XVIII, aunque es un escritor muy longevo que también llega hasta el siglo XIX, que es Wolfgang Goethe, el autor del Fausto. Bueno, estos escritores, según Bloom, son los que van a generar lo que él llama la conciencia canónica. La van a cimentar, van a tomar esas líneas que nos remontan a los cantos homéricos o a la poesía horaciana y la van a cimentar en la cultura occidental, por supuesto con sus producciones literarias. No es un discurso, ¿cómo les podría decir?, crítico. No es un discurso que se construye fuera de la producción literaria, está inscripto en la literatura. Es la literatura la que toma esas escrituras de estos grandes escritores de la Edad Antigua y también de la Edad Media. Y lo que va a generar esa producción es un avance hacia la autonomía de la literatura. La literatura como un discurso autónomo. Por supuesto, todavía hay que hacer muchas salvedades con estos escritores. Todos estos escritores también producen sus textos literarios con ciertas limitaciones. Shakespeare también es un escritor que escribe obras por encargo para la corte. Macbeth es una obra encargada por Jacobo I, por ejemplo. También sabemos la cuestión del mecenazgo, ¿no? Sabemos cómo estos escritores, y muchos otros que no nombra Bloom y que ustedes conocen, porque obviamente Bloom trabaja con esos escritores, podríamos tranquilamente sumar a muchos más españoles, a otros franceses, lo podríamos poner a Rabelais, podríamos ponerlo a, no sé, a François Villon. En el caso español, bueno, Lope de Vega, Garcilaso de la Vega, no sé, Fernando de Rojas, Calderón, por supuesto, Góngora, Quevedo, Sor Juana Inés de la Cruz. O sea, podríamos tranquilamente aumentar un poco, ¿no?, el volumen de esa selección. Yo estoy citando simplemente a los que aparecen trabajados en este libro de Harold Bloom, que es el canon occidental. Y lo que él llama esta edad aristocrática. Entonces, esa es la edad donde, por supuesto, con las producciones literarias, se va configurando lo que hoy conocemos como literatura. Incluso sabemos que todavía es muy difícil llamar a todas estas producciones literatura. La palabra literatura es una palabra que va a surgir y se va a difundir recién en el siglo XVIII. Por supuesto, una vez que surja esta palabra, una vez que surja este concepto,
no solo se va a mirar a la producción contemporánea, a la aparición de ese concepto, sino se va a mirar hacia atrás, ¿o no? Y es allí cuando se construye propiamente, o comienza este proceso de construcción del canon. Y es fundamental, por supuesto, el siglo XVIII. Vamos a hablar y mucho acá del siglo XVIII. Es fundamental la aparición del romanticismo. De ahí que muchas veces nuestras concepciones, y el mismo Harold Bloom se dice que es un crítico romántico, o los modelos de crítica literaria para él son los escritores románticos. Y de hecho también se puede pensar que la teoría del canon de Bloom tiene raíces románticas. Es con el romanticismo, es hacia finales del siglo XVIII, cuando ya estemos con la consolidación de lo que conocemos como canon occidental, que aparece una nueva edad, una nueva etapa, según Bloom. Él la llama edad democrática. ¿Por qué hablamos de democracia? Y bueno, porque hay una enorme difusión de estas ideas. Incluso una difusión que podríamos llamar de alcance universal. Habría que siempre tener alguna precaución al utilizar este término de lo universal, pero es verdad que en donde se produzca algo que tenga aspiraciones a ser leído como literatura, difundido como literatura, es porque ha llegado a esos lugares, a ese espacio, ha llegado este tipo de construcción, ¿o no? No sé si me entienden. O sea, si en el siglo XXI, año 2021, en algún rincón, no sé, del África, en algún rincón de la selva amazónica, o de alguna isla del Pacífico Sur, que no esté plenamente integrada a Occidente, pero bueno, por algún azar alguien llega y se quiere poner a escribir algo que quiera producirlo como novela, como cuento, como poema, como, no sé, como obra teatral, comedia, tragedia, y todas las posibles subdivisiones subgenéricas que se nos pueda ocurrir, es porque en ese lugar se ha instalado ya esta idea, no sé si me entienden, esta noción de lo literario, de la escritura, noción que es muy compleja, noción que tiene que ver, como ustedes ya lo saben muy bien porque lo han estudiado en teoría literaria, con el proceso de producción, el proceso de circulación, el proceso de recepción de esos textos, ¿o no? Entonces, es hacia finales del siglo XVIII en que aparece claramente esta conciencia canónica consolidada, que mira hacia atrás, construye, aparecen las historias de la literatura, aparecen las ediciones críticas sobre escritores, por ejemplo Shakespeare, ¿sí? La famosa edición crítica de Samuel Johnson a la obra completa de Shakespeare. Aparecen los estudios sobre la producción literaria en España, en Alemania, por supuesto, sobre todo, en Inglaterra, en Italia. A veces es muy local hacia donde se mira, ¿sí? Simplemente a veces, por supuesto, también sabemos la relación que hay entre esta noción de literatura y la noción de nación. La enorme importancia que va a tener la noción de literatura para la construcción de las comunidades nacionales. Aparecen las cátedras que tienen como objeto la literatura, como objeto de estudio. Aparecen los profesores de literatura. En las universidades alemanas primero, luego en las universidades inglesas, en las universidades francesas y así, hasta extenderse a gran parte del mundo hasta nuestros días. Nosotros formamos parte de ese proceso, ¿o no? Como profesores, como investigadores, como lectores, como consumidores de la literatura. Por eso se habla de una edad democrática. Pero es una edad bastante corta, por así decirlo, porque llega hasta finales del siglo XIX.
Porque ya hacia finales del siglo XIX hay producciones que ponen en entredicho la idea de lo literario, que ponen en entredicho varias de las cuestiones que están en la base de lo canónico. Pensemos, no sé, escritores como Rimbaud, como Lautréamont, con sus producciones van a poner en entredicho muchas ideas que, insisto, sostienen a la literatura occidental. Luego, imagínense con las vanguardias, ya en el siglo XX, con los movimientos de vanguardias, los dadaístas, por ejemplo. Algunas vanguardias van a estar más atravesadas por ideas de canonicidad, otras no. El dadaísmo piensa en esa idea de la obra efímera, de un arte que sirve para el momento, de un arte al alcance de todos. ¿Se acuerdan esta idea, bueno, de Lautréamont y de Rimbaud, de que la poesía tenía que estar hecha por todos, por ejemplo? Bueno, esas ideas atentan un poco contra la idea del canon y están instaladas. Por eso después, ya hasta nuestros días, habla Bloom de una edad caótica. Una edad donde, por supuesto, la noción de canon está en entredicho. Por eso el capítulo se llama Elegía al canon, ¿o no? El último capítulo del libro de Bloom habla directamente de la muerte, la desaparición. Van a desaparecer los profesores de literatura, los departamentos de literatura. Ya no se lee literatura en el secundario. Ya la gente prefiere otro tipo de libros cuando va a una librería. Ya los escritores no ocupan el lugar que ocupaban, incluso hasta fines del siglo XX, siendo un libro de 1994, ¿no? Por supuesto podemos discutir, y quizás hoy la sociología de la literatura puede ofrecernos varios números, varios datos para ver si lo que planteaba Bloom en ese momento se dio o no. Incluso, por supuesto, la idea de Bloom era reaccionar contra ese proceso, ¿o no? La idea era mínimamente ralentizarlo o, ¿por qué no?, oponerse a ese proceso. Bueno, hoy dicen que solo los de humanidades van a sobrevivir, que vamos a ser lo único que no van a ser sustituidos por máquinas, por lo menos. Bueno, podría ser, fíjate, ahí ya habría otro tipo de datos que nos permiten tener cierta esperanza. ¿Mm? También sabemos que cada vez se escribe más literatura. En los concursos literarios cada vez llegan más manuscritos para un concurso de novela, para un concurso de poesía, concursos de cuentos, los grandes concursos que hay en las distintas literaturas nacionales, cada vez reciben más autores inéditos o éditos que escriben más y se presentan en esos concursos. Cada vez hay más editoriales independientes, por ejemplo, que traducen a otro tipo de escritores, que editan a otro tipo de escritores. Pensemos en la literatura llamada regional, ¿no? Los escritores salteños, por ejemplo, que puedan tener acceso a ese tipo de mecanismos de circulación. Pensemos en el rol de las redes sociales. Se habla de un renacimiento del género lírico, de la poesía, gracias a Facebook, a Instagram, incluso hasta el mismo, bueno, los estados de WhatsApp, ¿no? Como que colaboran para que la gente difunda, a veces en forma de meme, pero por lo menos aparecen, ¿no? Algunos poemas. Entonces, bueno, podríamos pensar que poner algunas cuestiones que, por supuesto, habría que estudiarlas a fondo, ¿no? Estos son impresiones, ¿no? No es algo muy sólido ni muy académicamente comprobado, desarrollado, trabajado. Por lo menos yo desconozco realmente si esto es así. Uno tiene la impresión, quizá también a veces la impresión, sobre todo con las redes sociales, siempre es medio parcial, ¿no? Porque uno sabemos que la dinámica de las redes sociales es esa, comunicarse con los que son como uno, ¿sí? Entonces, bueno, si a uno le gusta la literatura, seguramente va a ser una selección de sus amistades en los que, bueno, ese gusto por la literatura va a estar presente. Y puede tener la sensación de, uy, ¿cómo lee la gente? ¿Cómo circula la literatura? No, en realidad son los pocos amigos de Facebook que tengo, ¿no? No es que todo el mundo lea literatura, ¿sí? Los que no leen literatura no son mis amigos de Facebook, sería un poco esa idea. Bueno, esa es un poco esta cuestión, ¿no? La que plantea, ¿por qué una edad caótica? Porque, por supuesto, la misma literatura va a ir atentando, entre comillas, contra sí misma.
Pensemos esta idea de los novelistas que escriben antinovelas, los poetas que escriben antipoemas, las obras teatrales que son antiteatro. No han sentido nombrar, ¿no? Rayuela como una antinovela, el Museo de la Novela Eterna de Macedonio Fernández como una antinovela. Además, toda la novelística de tipo metaficcional con la que vamos a trabajar acá, de hecho vamos a leer una especie de antinovela en el programa que es El loro de Flaubert, del escritor británico Julian Barnes. Tenemos, bueno, un gran representante del antiteatro. Vamos a leer a Samuel Beckett, y su Esperando a Godot, o el teatro antirrealista. Entonces, bueno, fíjense, ¿no? Cómo la producción en Occidente tiene esas características. Bueno, para citar más o menos y ustedes tengan una idea, ¿qué autores trabaja Bloom en esa edad democrática primero y luego en edad caótica? Bueno, Bloom habla de una conciencia canónica en un escritor romántico muy importante, que es Wordsworth, poeta que, bueno, no vamos a leer en este año, pero en otros años sí lo hemos leído en la cátedra. Otra escritora que también hemos leído mucho en la cátedra, pero tampoco está este año, que es Jane Austen. Escritores, bueno, importantísimos como Walt Whitman, el poeta norteamericano, Emily Dickinson, también poeta norteamericana. Obviamente, imagínense que cuando Bloom habla, también, eso siempre se lo ha criticado, por supuesto pone la mirada en la producción anglosajona, en el ámbito a que él pertenece. ¿Sí? Bloom es profesor de literatura inglesa en la Universidad de Yale, durante años fue profesor de literatura inglesa de la Universidad de Yale en los Estados Unidos. Bueno, George Eliot, la novelista inglesa, Lev Tolstoy, el novelista ruso, Ibsen, el dramaturgo de origen noruego. Para él estos escritores, entre otros, por supuesto, entre muchos otros podríamos agregar, pertenecen a lo que él llama la edad democrática, en donde, bueno, se difunde ampliamente estas nociones de la literatura, de los géneros, de la perdurabilidad, de la calidad, del valor literario, con cierta claridad, si se quiere, con cierta constancia, pero fíjense, vuelvo a insistir, ¿no? La edad democrática es un periodo muy breve, comparado con las otras edades. Y luego ya cuando hablamos de edad caótica, por supuesto, empieza a pensar en el siglo XX. Empieza a pensar, por ejemplo, en la obra de Sigmund Freud. Hay uno de los capítulos del canon occidental está ligado a Freud. Freud como un ensayista, ¿no? Como un ensayista cuya prosa tiene una alta calidad literaria. También les he dicho que en las teorías de Bloom, sobre todo en las teorías ligadas a lo que él conoce, a lo que él denomina la angustia de las influencias, hay un importante antecedente o está tomado, o adapta, mejor dicho, muchas ideas freudianas al proceso de la producción literaria. Y bueno, muchos de los grandes nombres del siglo XX, ¿no? Proust, Joyce, Kafka, Borges, Beckett, Virginia Woolf, Fernando Pessoa, todos escritores que de alguna manera han contribuido a esta especie de caos, ¿sí? En cuanto a la discusión de lo canónico. Por eso también yo les decía que es tan difícil periodizar la producción literaria del siglo XX. Uno, por supuesto, y lo vamos a trabajar acá, vamos a comenzar hablando del romanticismo ya la próxima clase. Y vamos a ver la relación que tiene el romanticismo con el clasicismo, que en parte es una relación de oposición, de reacción, de refutación, pero en parte también va a tener ciertas continuidades. Los procesos no son absolutamente abruptos, ¿sí? Se acaba uno y comienza inmediatamente el otro. Esa es sería una visión errada, ¿no? De los procesos literarios. A la vez también sabemos que el hecho de que surja el romanticismo no es una especie de acta de defunción del clasicismo. Todo lo contrario, el clasicismo va a estar mucho tiempo muy vigente. E incluso algunos escritores van a ser, algunos románticos van a estar más
ligados o más interesados por algunas ideas más clásicas que por las ideas propiamente románticas. Lo mismo va a pasar cuando surge el realismo. Pero aún así, es como más sencillo poder visualizar qué lugar ocupan en ese proceso los escritores, sus producciones, estas ideas que de alguna forma nos permite agrupar o aglutinar las producciones literarias en determinados movimientos o estéticas. Ya en el siglo XX eso es prácticamente imposible. Una, porque no va a desaparecer nunca el romanticismo. Tampoco va a desaparecer ni el realismo ni el naturalismo. Van a pervivir hasta nuestros días. Hoy, siglo XXI, todavía hay escritores que escriben a la manera naturalista, que escriben a la manera realista, que escriben a la manera romántica. Poesía, teatro, novela, cuento. Y a la vez, por supuesto, tenemos las distintas vanguardias y, por supuesto, también los distintos entrecruzamientos, distintos digamos, hibridaciones. Usted el concepto de hibridación lo conocen mucho, lo han trabajado también en otras literaturas. Por eso, insisto, resulta muy difícil. Entonces, cuando Bloom habla de edad caótica, me parece que es un término adecuado. No hay un orden. Lo hubo en la edad teocrática, lo hubo en la edad aristocrática, lo hubo en la edad democrática. La edad teocrática, por supuesto, insisto, producciones subordinadas a lo extraliterario. En la edad aristocrática, escritores que provocan, producen una autonomía de lo literario, posibilitan esta construcción que hoy llamamos canon, con sus producciones literarias. Y luego la construcción propiamente se da en ese marco de lo que él llama la edad democrática. Vuelvo a insistir con esta idea. A Bloom le interesan no las opiniones de los críticos, no las instituciones. Él cree que eso está inscrito en la propia escritura literaria. No es que desconozca tampoco que la literatura es algo como objeto que está vinculado a instituciones, a procesos históricos, pero él cree, esa es un poco su base, que lo que define lo que llamamos literatura es lo que él llama el valor estético. En el capítulo que ustedes tienen para leer hay una aproximación a esa noción de valor estético. Por supuesto, ese valor estético está dado en una especie de autosuficiencia, de autonomía de literatura, de la literatura. Incluso, y esto por supuesto es muy criticable y se ha discutido mucho, pero está en la base de la noción de valor estético de Bloom, aparece esta noción de el yo individual. Esta noción, digamos, de que la calidad estética se define en contra de lo social. Es más, Bloom plantea que los grandes textos de la literatura, desde la edad aristocrática, van en contra de la sociedad. Por eso, el valor estético no es un valor moral, no tiene que ver con los valores morales, no tiene que ver con los valores religiosos. Vuelvo a insistir, el valor estético para Bloom está ligado a la autosuficiencia, a la autonomía de lo literario. También sabemos que esa es una idea que tuvo mucho auge en el romanticismo. Hacemos la idea de la libertad del artista. Por supuesto, cuando Bloom habla del yo individual, también es una idea romántica, la idea del sujeto, la idea del yo. Vamos a hablar y mucho de esas ideas también a partir de la próxima clase, cuando empecemos a hablar del romanticismo. Y también, un poco para cerrar ya lo que plantea Bloom, esa relación, ese valor estético, se define, insisto nuevamente, en las escrituras de los que escriben literatura. A la larga,
todas las instituciones que intervienen, los críticos, los editores, incluso el público, los lectores, no tienen una especie de peso en esa construcción del canon, como tienen esos lectores que escriben desde lo que leyeron. Por supuesto, insisto, y también es algo muy interesante que muchas veces no se presta atención cuando se lee a Bloom. La idea del agón es un término que utiliza Bloom que tiene que ver con la batalla, la lucha. Que Bloom dice no es una lucha de clases. ¿Sí? En el interior del canon siempre hay tensiones, siempre hay luchas para ver quién va a sobrevivir, quién va a durar, quién va a trascender. Y también, por supuesto, el canon es dinámico, lo que trasciende en una época deja de trascender en otra, lo que parecía olvidado en una época vuelve a estar presente en otra. ¿Y cómo se produce ese movimiento? Vuelvo a insistir, a través de la escritura, propiamente de los que producen literatura. En todo caso, la función de la crítica, de los críticos, de la universidad o del mercado editorial, es simplemente participar de la lucha, hacer mayor difusión de los textos. Pero supongo que todos los profesores de literatura nos pusiéramos de acuerdo, eso lo he leído en un reportaje a Bloom, para que no desaparezca la obra, no sé qué sé yo, de Borges, por así decirlo. Porque a todos los que enseñamos literatura nos gusta Borges. Pero si ninguno de nuestros alumnos produce literatura, en algún momento nos vamos a morir todos los profesores que nos gusta Borges, se van a morir todos nuestros alumnos, y si nadie escribe porque ha leído a Borges, y porque quiere combatir con Borges, ser como Borges, ser mejor que Borges, ¿sí? Borges va a desaparecer del canon, o va a ocupar un lugar mucho menos central que quizás hoy ocupa. Lo mismo Shakespeare, lo mismo Cervantes, ¿o no? Entonces, por supuesto, qué sé yo, cuando yo doy clases de literatura y armo un programa es porque quiero sostener determinadas lecturas. Quiero que los lectores que yo formo en la pequeña esfera que me toca, la pequeña esfera social en la que yo actúo, tengan la experiencia de esos textos porque los considero valiosos para la formación de un lector. Pensemos en el secundario, pensemos ya en este nivel superior de un profesional universitario. ¿Bien? Pero si ninguno de ustedes produjera el día de mañana una obra que esté vinculada a eso que yo doy a leer, el día que me muera yo y se mueran ustedes, eso desaparece. Bueno, por así decirlo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, la literatura se sostiene en la producción literaria, que es una idea que me parece parece una verdad de perogrullo, parece una obviedad, pero muchas veces cuando se trabaja con la literatura pareciera que no, pareciera que hay otras fuerzas mucho más poderosas al momento de la construcción de lo literario. Por supuesto, la idea, yo les dije que no era hacer reduccionismos, y de hecho, bueno, a Bloom se lo acusa, hay mucho de cierto fundamentalismo y cierto reduccionismo en su pensamiento, y ofrecerles también a ustedes otras herramientas que nos permitan pensar, incluso hasta para discutir un poco con Bloom. De ahí los textos de Eagleton y la propuesta de Pascal Casanova con la República Mundial de las Letras. También un poco para completar estas ideas, les hemos acercado un ensayo de Todorov, el capítulo, un hermoso ensayo de Todorov, que también, fíjense, tiene un título que nos remite a Bloom, La literatura en peligro, se llama el último libro que escribió Todorov sobre literatura. Porque en la última etapa de su vida estuvo más abocado a cuestiones filosóficas, a cuestiones políticas, históricas, o sea, como ámbito de estudio, ¿no? Como objeto de estudio. El último libro que escribió sobre literatura es un hermoso libro, se llama La literatura en peligro, y
el último capítulo es el que ustedes tienen en la bibliografía, que se titula algo así como ¿qué puede hacer la literatura? Un poco para ir pensando esta noción sobre todo del valor de lo literario. En el caso de Terry Eagleton, fíjense que lo que él hace es una especie de recorrido sobre las distintas ideas que se ha tenido, especialmente en los últimos 200 años, porque los ejemplos que ofrece Eagleton son más bien de escritores desde finales del 18 en adelante. Las distintas ideas que se han tenido acerca del valor literario, que han tenido los escritores de literatura. Ideas, por supuesto, contrapuestas, ideas que predominan en un momento de la producción literaria y luego son reemplazadas por otras, son puestas en discusión y reemplazadas por otra, pero que luego también vuelven a resurgir, vuelven a aparecer en otro momento de la producción literaria. Por ejemplo, el primer binomio que trabaja Eagleton en ese capítulo que ustedes tienen, es el binomio de innovación, novedad, enfrentado a tradición. Y cómo en algunos momentos de la historia literaria, la producción literaria está regida, dirigida, direccionada hacia la innovación. Lo que se valora de lo literario es la innovación, lo novedoso, lo nuevo. Pero en otros momentos, nos dice Eagleton, aparece lo contrario, lo que se valora es la tradición, lo que se valora es la capacidad de insertarse en una tradición, de sostenerla, de revalorizarla. Entonces, bueno, por supuesto, de alguna manera podríamos pensar cómo podríamos complementar las ideas de Eagleton con las de Bloom, que son dos escritores que están parados en dos veredas opuestas, ¿no? Eagleton, un crítico británico de formación marxista, uno de los grandes críticos marxistas de la literatura anglosajona, fundamentalmente. Y sin embargo, lo que está planteando más o menos Eagleton es cierto caos. Sería, sobre todo en lo que Bloom llama la edad democrática y la edad caótica, con respecto al valor de la literatura. Ahí voy a escribir en el chat Lujan Eagleton. Entonces, por supuesto, la noción de valor estético, ahí ya sería algo distinto a lo que plantea Bloom, porque para Bloom pareciera ser que el valor estético es algo constante. Es una constante de las producciones que ingresan al canon, que canonizan. Y Eagleton nos dice no. En un momento se entiende como literario lo que innova, lo que produce transformaciones novedosas, y en otro momento no. Lo mismo pasa, por ejemplo, con otras ideas, como del realismo, ¿sí? O la imaginación, la observación o la imaginación. Se valora la capacidad, la inventiva, la imaginación del escritor. Y eso también se puede relacionar con la idea de innovación. En otros momentos lo que se valora es la capacidad de observación. Una representación lo más acabada posible dentro de ciertos marcos de la vida, de lo cotidiano, de lo contemporáneo. En cuanto al lenguaje, a veces un lenguaje muy alejado de las normas, complejo, y otras veces un lenguaje que tenga que ver con hacer literatura con la forma en la que habla la mayor parte de la gente, con las normas de uso, ¿o no? Entonces, bueno, hay varias dicotomías que plantea Eagleton en ese capítulo, y que por supuesto, bueno, lo que tiene que plantear Eagleton como buen escritor marxista es que el valor de lo literario es un valor que se define históricamente.
que se definen coordenadas espacio-temporales precisas, específicas. Ahí ya, insisto, nos estamos parando en otro lugar diferente al que se para Bloom. También habría que decirlo, Bloom entiende, o yo les decía, en el caso de Bloom, había como una especie de preeminencia de la producción literaria, y no tanto en el discurso crítico. Bueno, a Eagleton le importa, o le parece, que muchas de esas definiciones están en la forma de un discurso crítico inscripto en los textos literarios. Y no es casual, porque, insisto, a Eagleton le interesan los últimos 200 años, donde también sabemos, ¿no?, que muchos de estos escritores no solamente escriben literatura, sino que también escriben ensayos, escriben prólogos, ya más adelante dan entrevistas, dan conferencias, cuando reciben premios, dan discursos, en los que, de alguna manera, se posicionan con respecto a ese valor de lo literario, ¿o no? Si uno lee los discursos de los escritores cuando reciben el premio Nobel, ustedes, por ejemplo, habrán leído uno de los más famosos, el discurso de García Márquez al recibir el premio Nobel. Pero también hay otros grandes discursos. Yo les recomiendo alguna vez lean o escuchen el de Katsuo Ishiguro, el escritor inglés que recibió en el 2017 el premio Nobel de Literatura. Es una puesta en escena de cómo un escritor se lee a sí mismo. Y por supuesto se lee desde un lugar que tiene que ver con su producción, pero también tiene que ver con una idea crítica sobre la literatura. Y bueno, el de García Márquez es toda una apología de lo que conocemos como realismo mágico, aunque ni habla de realismo mágico García Márquez, pero sí está hablando, bueno, de cómo se ha construido ese universo literario y cuáles son sus antecedentes, a quienes va citando en ese discurso. Pensemos en algunas conferencias de Borges, que son fundamentales, en los ensayos de Piglia, y así muchos escritores, los prólogos de Vargas Llosa, a muchísimas obras. Entonces tenemos también, o sea, Eagleton dice, bueno, está bien, le vamos a dar preeminencia a las producciones literarias, pero en esas producciones, sobre todo ya en el siglo XIX, en el siglo XX, está inscripta la crítica. La crítica es reconocer cómo se inscribe ese discurso crítico en esas producciones literarias. Y a veces, por supuesto, tomar posición a favor o en contra, o polemizar con esas ideas, porque a veces también pensemos, ¿no? Hay muchos escritores que no son los mejores lectores de su obra, ¿sí? Porque muchas veces leen desde sus intenciones y no desde sus producciones propiamente. Por ahí un crítico tiene que tener la agudeza para darse cuenta, che, pero lo que está diciendo él como lector de su obra no es lo que yo leo o lo que otros podemos leer en lo que escribe, ¿o no? Hay otros que son escritores agudísimos de su propia obra. Es más, son a veces los mejores lectores de su propia obra. Bueno, Eagleton va a plantear esa idea, ¿no?, de cómo se construye el valor literario, quizás de manera un poco más compleja, pero le da un lugar al discurso crítico. Al discurso crítico, insisto, inscripto en los textos literarios, pero también el discurso de la crítica que rodea a la producción literaria, que la acompaña. Porque ya hace más de 200 años la producción literaria no circula solita, ¿o no? ¿Sí? Pensemos, insisto, la idea de prologar una obra, de que un escritor prologue su propia obra, o de que otro escritor prologue la obra de su escritor amigo. Vamos a leer aquí, por ejemplo, ya la semana que viene ustedes van a tener que traer leído el prefacio que escriben Wordsworth y Coleridge a sus baladas líricas. Casi un manifiesto de la poesía romántica. O sea, escriben baladas líricas, escriben grandes obras,
¿sí? Una de las más grandes obras de la lírica romántica europea, y mucho más inglesa sobre todo. Pero también escriben un prólogo. Cuando leamos a Flaubert, vamos a leer sus cartas, vamos a leer su correspondencia, en la que Flaubert va haciendo una lectura de lo que estaba escribiendo Madame Bovary o sus 3 cuentos. Entonces, en ese sentido, dice Eagleton, bueno, no perdamos de vista tampoco eso. Y le guste o no a Bloom, ¿sí? También pensemos en lo que hacen los ensayistas, los críticos literarios, de la crítica académica, de la crítica editorial, de la crítica cultural, también intervienen. Es un juego mucho más complejo, el de la construcción del valor de lo literario, y ese valor, vuelvo a insistir, según lo que plantea Eagleton, se construye en coordenadas espaciales y temporales muy precisas. Ojo, también, va a decir muy bien Eagleton, muchas veces coexisten en un mismo momento, en un mismo lugar, hay escritores. Yo les ponía la vez pasada el ejemplo de un premio importantísimo que se da en la literatura occidental, que es el premio Formentor, que un año se lo dieron a Beckett y a Borges juntos. Y bueno, si uno se pone a hilar muy fino, seguramente, bueno, son 2 concepciones de lo literario, ¿sí? Siendo reconocidas y legitimadas con el mismo reconocimiento, con el mismo premio, en el mismo momento, en el mismo lugar. De hecho, la producción de Borges y de Beckett es bastante contemporánea. Son escritores que empiezan a producir en la década del 40 y se destacan sobre todo por lo que escribieron en la década del 50 y 60. Donde alcanzan una mayor difusión. Es más, creo que el premio se los dan en el año 68, 69 a Borges y a Beckett. A ver, más o menos me hago entender, me van siguiendo, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario para hacer? De lo que han leído de Bloom o de Beckett, perdón, de Eagleton. No, profe, yo no. ¿No? Bueno, parece que no. ¿Nadie? Pueden comentar, pueden opinar. A Profe, Bloom lo le que usted gusta seguramente A ver, Shakespeare. Mayra, ¿sí? Y después vamos a Valentina, sí. sí, me había quedado una duda con lo que estaba hablando recién. Este, lo que usted estaba tratando de condensar, digamos, es que dice de que Bloom solamente él va a encontrar el valor estético en las mismas producciones, digamos, ¿no? Eso es lo que está hablando, en las mismas producciones escritas de los escritores. Solamente en eso es que se basa Claro, para Bloom se construye el valor estético ahí. ¿Sí? Es decir, el valor estético, no sé, de la novela está en la producción novelística. Se construye desde ahí. ¿Sí? No hay otros factores externos a la producción de novelas que forme parte de esa construcción del valor estético. ¿Se entiende? En el caso de Eagleton, se discute eso. ¿Sí? Sí. Porque en una novela también se inscriben discursos críticos. Esto que ustedes conocen con el nombre, por ejemplo, de metaficción. Claro. Cuando aparece lo metaficcional, bueno, ya estamos, ¿no es cierto?, en presencia de un discurso que no es propiamente el de la novela, el discurso de tipo narrativo, de la representación de acontecimientos ficcionales. Y también otro elemento que no habría que dejar de lado, plantea Eagleton, son todas estas producciones críticas que rodean la producción literaria, de los mismos escritores, sus prólogos, sus diarios, su correspondencia, porque de hecho han tenido enorme trascendencia. Insisto, no sé, las cartas de Flaubert, por supuesto era carta escrita, no sé, a Louis Colette, una amiga, una carta escrita a Charles Baudelaire, una carta escrita, o sea, a un destinatario preciso, ¿o no? Pero después se leyeron
las cartas de Flaubert, se publicaron, circularon. Y la leyeron otros escritores que revisaron sus ideas al momento de escribir una novela, no tanto, o no solo en función de sus lecturas de novelas de Flaubert, sino también de su correspondencia. Los famosos diarios de Kafka. No sé, pienso en el libro del desasosiego de Pessoa, que es un libro importantísimo, que no es ni novela, ni cuento, ni poesía, pero que ha tenido un enorme impacto en la producción literaria del siglo XX. Bueno, existen los diarios de Kafka, las cartas de John Keats, cartas de amor privadísimas, escritas a su enamorada. Cuando se publican, se convierten en un bestseller. Y mucho de la poesía amorosa y el tratamiento de lo erótico en la poesía amorosa del siglo XIX le debe mucho a las cartas de John Keats. Más que a la poesía de John Keats, en la que no hay grandes poemas amorosos, donde la pasión amorosa no ocupa el lugar que sí ocupa en sus cartas, por ejemplo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, un poco como que Eagleton piensa esta noción, la construcción de la noción de valor con otros actores o con otros elementos que no sean propiamente la producción en el marco de lo que conocemos o definimos como literatura. Además que, por supuesto, ponen entredicho que eso que definimos como literatura sea algo inamovible, aunque tampoco Bloom lo plantea como inamovible, ¿no? Pero él habla de ese valor estético, de ese valor estético que hace a la obra literaria autónoma, autosuficiente. Por eso se la puede leer pasado el tiempo y en otro lugar, ¿o no? Eso también habría que ponerse a pensar, ¿o no? Es decir, yo leo La guerra y la paz de Tolstoy. Es un novelón de 1500 páginas. ¿Sí? No vivo en la Rusia atravesada por las guerras napoleónicas. Capaz que ni la conozco. Sin embargo, desde la idea de valor estético de Bloom, eso no impediría que yo en Salta, en el siglo XXI, no pueda maravillarme con esa novela, por ejemplo. No sé si me entienden. ¿Sí? O sea, el valor estético es lo que permite la trascendencia, el poder romper con esas barreras espaciotemporales. Que un japonés lea a Borges o a Cortázar, que Murakami lea los cuentos de Cortázar y se maraville, y quiera emularlo, por ejemplo. No sé si me entienden lo que quiero decir. O sea, Bloom se plantea algo que no es tan disparatado, si se pueden a pensar, ¿no? Es decir, ¿por qué algo provoca 500 años después una emoción? ¿Por qué las obras de Shakespeare me siguen generando algo? Si ya no existe la monarquía, no existe, no sé, no conozco, vivo en otro lugar que no tiene nada que ver con la Inglaterra isabelina. ¿Por qué un escritor chino, un escritor indio, puede maravillarse con el Quijote? Hace 2 años, en el 2019, tiene el 19, el escritor de origen indio, que escribe en inglés, Salman Rushdie, escribió el Quijote, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué hay en el Quijote que le ha permitido maravillar a alguien que seguramente lo ha leído traducido al inglés y que ha sido criado en un barrio de, no me acuerdo en qué lugar de la India nació Rushdie? Entonces, bueno, Bloom se plantea que hay un valor estético que trasciende, que permite que los textos trasciendan lo espacial y lo temporal. Y es esa conciencia canónica también la que hace que el escritor aspire a ese valor estético, que quiera que su obra circule, se lea cuando él se muera. ¿Sí? Que quiera seguir provocándole a un lector no solo el que está ahí cerca, el de su provincia, el de su país, el de su idioma, sino también a otros. Entonces, ahí podríamos pensar que aparecen las ideas de Bloom, esta cuestión del valor estético. Para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, ya en el siglo XXI, una crítica argentina muy importante, Josefina Ludmer, habla de las literaturas posautónomas, por ejemplo.
del discurso literario como un discurso que ya no tiene esa pretendida autonomía de la que muchos críticos literarios usaron para definir, para poder construir la idea de lo literario, ¿no? Ludmer, por ejemplo, habla ya de literaturas post-autónomas. Bueno, vamos a avanzar ahora a otra propuesta, que es la de Pascal Casanova. Ustedes tienen un capítulo que se titula La fábrica de lo universal. Allí, Pascal Casanova lo que va haciendo es hablar cómo funciona esta idea de la universalización. Y también quizás nos permita, lo de Pascal Casanova, nos permita pensar esto que yo les estoy diciendo, ¿no? Esa posibilidad de que algo trascienda las barreras espacios temporales, algo, una obra literaria, ¿no? Circule, como decimos nosotros. Y por supuesto va a poner el acento en dos cuestiones. Primero, una cuestión de tipo sistémica. Y aquí Pascal Casanova se va a sentar en una teoría que ustedes también conocen, que han manejado en teoría literaria o en otras literaturas, que es la teoría del polisistema. La idea de un sistema integrado en su interior por otros sistemas, que están siempre también en pugna, ¿no? Pensemos si la idea del canon también no tiene cierta vinculación con esto, ¿no? En pugna y van queriendo ocupar lugares centrales, se van acomodando, se van redistribuyendo, son relaciones de poder, por supuesto, sí, estamos ante una visión que no es la de Bloom, porque hay muchas otras fuerzas que intervienen en estos procesos para que las producciones literarias ocupen o no lugares centrales, los géneros literarios ocupen o no lugares centrales. Entonces, yo les decía que uno de los elementos que utiliza Pascal Casanova en su propuesta tiene que ver con esa idea, ¿no? Otros años leíamos a otro importante escritor, otro importante crítico de la literatura contemporánea, que es Franco Moretti, un crítico de origen italiano, que él habla de la literatura mundial. La idea de que lo que entendemos por literatura ya desde hace 200 años, y ahí vuelven, fíjense que son las mismas coordenadas espaciales y temporales que están manejando todos, ¿no? Bloom, Eagleton, ¿sí? Moretti. En esos 200 años se ha ido construyendo lo que Moretti llama la literatura mundial, que es un marco de referencia para cualquier producción literaria. Es decir, él tiene un concepto llamado la lectura distante. Es decir, tratar de colocar en la lectura del texto en función de un marco mucho más general. Ese marco es lo que él llama la literatura mundial. Con algunas salvedades podríamos equiparar la idea de Moretti con la idea de Pascal Casanova de una república mundial de las letras. Tampoco me parece inocente la elección del término república. Ustedes recuerdan que la idea de lo republicano implica un dinamismo, implica un sistema que está en constante transformación, que nunca se cierra del todo, un sistema participativo. Por supuesto, esa participación no excluye la lucha, el enfrentamiento, la polémica, la lucha de poderes. También la idea de república nos remite a la organización política de una república, con lugares centrales, las capitales, con lugares periféricos, las provincias. También la idea de república muchas veces, las organizaciones republicanas, es un tipo de organización que
de alguna manera siempre se reproduce en escala. Es decir, según la forma en que se organiza la República, también se organizan los estados provinciales y los estados municipales. Pensemos nosotros en nuestra República Argentina, ¿o no? Criticamos de centralismo a los porteños, pero las provincias, el que no vive en Salta capital, ¿sí?, también vive en una periferia. Y en un municipio, el que no vive alrededor de la plaza, también vive en la periferia, ¿o no? ¿Sí? Y así como todo pasa por Capital Federal, en Salta todo pasa por Salta Capital, y en Metán todo pasa por lo que pasa 5 o 6 cuadras alrededor de la plaza principal de Metán, ¿o no? No sé si me entienden lo que quiero decir. O sea, es como el mismo sistema reproducido a escala. Bueno, con la literatura pasaría algo similar. Podemos hablar de centro y periferia, la literatura mundial, si lo ocupa la literatura francesa, la literatura inglesa, la norteamericana, si del ámbito del hispanoamericano ese lugar lo ocupan los argentinos, o los mexicanos, o los españoles, o los colombianos. Y ya en el ámbito de la literatura argentina, el lugar que ocupan los porteños. ¿Sí? Y en el ámbito de las provincias, el lugar que ocupan, no sé, los rosarinos, los cordobeses. En el ámbito de las regiones, el lugar que ocupan los tucumanos. En el ámbito de Salta, los que ocupan de Salta. No sé si me entienden, es como escala, el mismo problema, ¿o no? Las relaciones de centro-periferia reproducidas prácticamente del mismo modo. ¿Mm? Sistema de premios, sistema de ediciones. ¿Mm? O sea, literaturas más fomentadas o financiadas con recursos públicos, escritores que acceden a esos recursos, editoriales que tienen mayor difusión por su poderío económico. Y vuelvo a insistir, se repite a escala, por supuesto, hay monstruos que pueden, son corporaciones, ¿no?, que tienen un montón de editoriales y pueden colocar un libro simultáneamente en 40 países, en 20 idiomas, al mismo tiempo. Pero bueno, también sabemos que en Salta algunos editoriales pueden colocar sus libros en las 4 librerías más importantes de Salta al mismo tiempo, ¿sí? Y otros no, ya en Orán ya no se puede hacer lo mismo, por ejemplo, ¿o no? No sé si me entienden lo que quiero decir. O sea, por eso la idea de república, ese tipo de organización, polisistémica, por supuesto. Relaciones centros-periferias son exactamente las mismas, nos ubiquemos donde nos ubiquemos, tanto en lo macro, en toda la república, como en alguna de sus provincias. Si tomamos como provincia las lenguas, por ejemplo, o las regiones, Latinoamérica o Hispanoamérica, y hay también estas cuestiones, ¿no? ¿Es Hispanoamérica o Latinoamérica? Bueno, en un momento en que la literatura brasileña no tiene tanto peso, evidentemente es Hispanoamérica. Cuando la literatura brasileña empieza a tener peso, empezamos a hablar de Latinoamérica, ¿o no? Porque la misma dinámica, ¿sí? Cuando aparecen, no sé, Jorge Amado, Clarice Lispector, y bueno, ya estamos hablando de escritores, ¿sí?, que pueden rivalizar, entre comillas, o producciones que pueden rivalizar con la de los otros escritores. O sea, Amado es tan buen novelista como García Márquez, Vargas Llosa, o, no sé, Carlos Fuentes, ¿o no? Lispector es tan buen cuentista como Cortázar, como, no sé, Elena Garro, Bioy Casares, ¿sí? Por ejemplo, no sé si me entienden lo que quiero decir. O sea, todo ese tipo de cuestiones están ahí. Lo interesante, creo yo, y todos coinciden en esto, salvo Eagleton, por lo menos en este libro, es que muchas de estas discusiones se pueden estudiar con nombres propios, con los que escriben, con los escritores. Y fíjense que yo en todos los ejemplos que estoy dando, estoy hablando de los escritores. Estoy hablando de sus producciones. Es más, podría ser mucho más específico y no hablar de García Márquez, hablar de 100 años de soledad, no hablar de Carlos Fuentes, hablar de la muerte de Artemio Cruz, no hablar de Juan Rulfo, hablar de Pedro Páramo, no hablar de Cortázar, hablar de Bestiario o de Rayuela. Hablar con los textos que funcionaron así. De hecho, cuando ustedes leen, fíjense cuando lean Pascal Casanova, también va a hablar así. Va a hablar de los escritores y sus producciones literarias. En ese sentido vuelvo a insistir, ¿no? Como que ninguno pierde de foco eso, que este objeto se construye en función de esas producciones. Y bueno, un poco ya verán cómo nos vamos posicionando como cátedra, es decir, le estamos dando como una especie de peso específico a la producción literaria dentro de la tarea de la crítica literaria. Es decir, la crítica tiene que prestarle atención a la literatura.
leer literatura. Esa es la propuesta un poco de la cátedra y por eso también esta selección de los textos. Por supuesto hay muchas formas de leer y hay muchas formas de construir un discurso crítico. Cerrando esta cuestión ya de lo polisistémico, esta idea de la República Mundial, o tomando a Franco Moretti de la literatura mundial, vamos ahora a pensar en un mecanismo para construir ese escenario mundial, en una práctica que posibilita que hoy hablemos de una literatura mundial o de una república mundial de las letras. Esa práctica para Pascal Casanova es la traducción. La traducción es ese proceso, esa institución que permite lo que Pascal Casanova llama la literaturización, la consagración de lo literario. La que permite que un texto circule más allá de sus fronteras espaciotemporales. Ese mecanismo de traducción, fíjense que es inherente al proceso literario. En el capítulo que ustedes en el capítulo que ustedes tienen, perdón, no aparece estas ideas, pero sí aparece en otros capítulos del libro de Pascal Casanova, que es un libro que les recomiendo, si en algún momento les interesan estas problemáticas, léanlo completo. Porque la traducción, bueno, ustedes piensen en el papel que tuvo la traducción de los textos clásicos. Shakespeare no sabía ni latín ni griego, por ejemplo. ¿Cómo llega todo ese bagaje de cultura clásica a Shakespeare que no fue a la universidad, que apenas hizo lo que hoy llamaríamos una especie de escuela primaria? Gracias a la traducción. Sin traductores no hay Shakespeare. ¿Bien? Borges tampoco manejaba el griego, por ejemplo. Y sin embargo sabemos de la enorme importancia que tiene Homero, sobre todo, en Borges. Borges no lo leyó jamás en griego, porque no lo manejaba, no lo conocía. Pensemos en la enorme importancia que tiene para la literatura romántica la traducción de los clásicos barrocos españoles. Todos estos alemanes que se pueden estudiar español para leer el Quijote, para leer a Calderón, para leer a Lope de Vega. Y por supuesto lo van a traducir. Fíjense que el último país que incorporó el romanticismo, el último país europeo que incorporó el romanticismo fue España. Y no hay romanticismo sin la lectura de la literatura española. ¿Sí? Obviamente para que ¿sí? eso sucediera, bueno, hubo que traducir, ¿o no? Entonces, Pascal Casanova va a hablar de esta cuestión. La traducción no es solamente el mero mecanismo de una lengua a la otra. Dice que la traducción es un problema de la teoría literaria. La traducción está en la base de nuestra visión de la literatura como un gran sistema, como un polisistema. Sin traducción no hay tal cosa. ¿Bien? Incluso la consolidación de determinados sistemas literarios en el centro del polisistema, siendo los sistemas hegemónicos, se da gracias también al proceso de traducción. Fíjense que va a plantear Pascal Casanova que la traducción tiene como dos fases, dos facetas. A una la va a llamar intraducción. Y la va a definir Pascal Casanova a ese proceso de intraducción como la manera de agrupar recursos literarios que tiene el sistema dominante. La manera de importar grandes textos universales a una lengua dominante.
es el modo en que se da a conocer el centro. Por supuesto, esto tiene que ver también con la idea de el prestigio que tienen las lenguas. Sabemos que en cierto momento de la historia, bueno, el prestigio lo tenían las lenguas clásicas. Si uno quería acceder a los textos clásicos, ¿qué tenía que hacer? Aprender latín y griego, mínimamente latín. Fíjense que esa idea sigue estando en la base de nuestra formación, ¿o no? Ustedes tienen que cursar 2 latines y una literatura clásica, ¿o no? También pensemos, por supuesto, en otro momento, ese prestigio lo va a tener la lengua italiana. Pensemos en lo importante que es para los españoles o para los ingleses la difusión de los textos de Petrarca, de Dante, de Boccaccio. Sabemos, pensemos en Garcilaso de la Vega, ¿no es cierto? Pues sabemos la dinámica que tuvo muchos, la relación que tenía. Y fíjense incluso cómo podemos hasta establecer cómo son los circuitos. España tenía como 2 grandes relaciones en Europa con otros espacios geográficos. Uno con Italia, el otro con Inglaterra. Entonces, el circuito de la circulación de los grandes textos italianos, la comedia, ¿sí? La poesía del Dolce Stil Novo, todo ese tipo de producciones, se da primero por España y vía España llega a Inglaterra, por ejemplo. Entonces, fíjense, ¿no? Cómo se puede ir construyendo ese circuito. Y obviamente, digamos, sabemos que en cierto momento, en lo que conocemos como Baja Edad Media, el centro lo ocupa Italia, o la lengua italiana, sino Italia, porque Italia propiamente no existe en realidad en ese momento. ¿Sí? Luego sabemos que España, por un breve periodo, también va a tener una centralidad dentro del sistema literario mundial. Luego esa centralidad va a pasar en parte a los ingleses y después durante mucho tiempo lo van a ocupar los franceses. También sabemos el papel central que va a ocupar, pero siempre de manera medio acotada, pero siempre de manera muy importante, el alemán, los alemanes. A fines del siglo XVIII, a principios del siglo XX. También sabemos el lugar que van a ocupar, por ejemplo, en algún momento los rusos. Y luego, pensemos ya a mediados del siglo XX, de nuevo la lengua española, pero esta vez del lado de los hispanoamericanos, por ejemplo. Y en las últimas décadas ya del siglo XX, por supuesto, la lengua inglesa de nuevo, pero más bien por el lado de los norteamericanos. Entonces, fíjense cómo uno puede ir pensando, ¿no? En lenguas y en traducciones. También el otro proceso que plantea Pascal Casanova, además del de intraducción, es el de extraducción. Entonces, todo esto, el proceso de traducción está en la base de la circulación de los textos literarios. Cómo los sistemas hegemónicos absorben lo que se produce en los sistemas, digamos, periféricos, y también cómo el sistema hegemónico difunde sus propias producciones. Entonces, insisto, ya deja de ser simplemente un proceso mecánico del traspaso de una lengua a otra. De hecho, también ya lo vamos a ver, y ustedes tienen otro texto sobre la traducción de Flora Botton-Burlat, que, bueno, habla, ¿no?, de todas las concepciones sobre la traducción y su relación importantísima con la teoría literaria y sobre todo con la literatura comparada. Y bueno, vamos a ir viendo, ¿no?, cómo van funcionando entonces a través de la traducción esa fábrica de lo universal. Y también, por supuesto, y eso es una lógica desde el punto de vista de las teorías postcoloniales, es la lógica imperialista de Occidente. En ese proceso, bueno, Occidente se va apropiando
de elementos que se producen en sus márgenes, en sus lugares, en sus zonas periféricas. No sé, pongo un ejemplo. El realismo mágico latinoamericano. Como hoy uno lee novelas norteamericanas, lee a Toni Morrison, por ejemplo, lean a Salman Rushdie, que ya lo nombré. Son escritores tremendamente ligados en su producción literaria a García Márquez, por ejemplo. Al realismo mágico de García Márquez. Incluso algunos se han maravillado tanto por el realismo mágico que han leído a otros, han leído, no sé, a Carpentier, a Rulfo, a Uslar Pietri, algunos he visto escritores norteamericanos citando a esos escritores. Lo que ha sido Borges en la literatura del siglo XX. La literatura norteamericana de la década del 60 en adelante está atravesada por la lectura de Borges. Por ejemplo. Paul Auster, cuando uno lee a Paul Auster, escritor contemporáneo norteamericano, bueno, es tremendamente borgiano. Pensemos también a veces cómo los escritores se autotraducen, abandonan su lengua materna y producen una lengua que incorporan y transforman la literatura de esa lengua. Pienso en Vladimir Nabokov, por ejemplo, escritor ruso, que además fue escribiendo en varias lenguas, escribió en ruso primero, después escribió en alemán, estuvo exiliado en Alemania, después de la Revolución Soviética, se escapa con su familia, porque pertenecía a una familia noble, y luego ya cuando está por comenzar la Segunda Guerra Mundial, se escapa, migra hacia Estados Unidos, Nabokov, y allí adopta la lengua inglesa, y empieza a escribir las famosas novelas de Nabokov, generalmente son las escritas en lengua inglesa. Lolita quizás sea la más conocida por todos, pero pienso, no sé, en Pálido Fuego, en La vida verdadera de Sebastian Knight, novelas escritas en inglés que han modificado profundamente a la literatura norteamericana, que transcurren en los Estados Unidos. Pienso en Lolita, sobre todo, que es una novela en la que toda la visión que tiene Nabokov sobre Estados Unidos está volcada también en esa novela. Pero insisto, es un escritor ruso que adopta la lengua inglesa. La figura de Joseph Conrad, otro novelista, origen polaco, era un marinero, había trabajado mucho tiempo para la Marina Mercante inglesa. ¿Qué va a hacer? Va a adoptar el inglés y va a modificar, va a transformar profundamente la novela inglesa de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. No había una propia traducción, pero sí alguien que adopta una nueva lengua y escribe en esa lengua. Quizás el caso de autotraducción más importante sea el de Samuel Beckett, escritor irlandés. Comienza escribiendo en inglés, luego se va a vivir largo tiempo, va a vivir en Francia, también en Italia. Pero su enorme transformación en el ámbito de la dramaturgia es cuando él empieza a producir los textos en francés. Pero a la vez que escribe en francés, se traduce al inglés. Y es como interesante lo que hace Beckett, ¿no? Porque en el teatro siempre escribe en francés primero y después traduce sus obras al inglés. En cambio, en narrativa escribe en inglés primero y luego se traduce al francés. Por citarles algunas cosas medio curiosas de estos escritores. La escritura de Kafka, escritor judío que vivía en Praga, una pequeña ciudad de la República Checa, hermosa ciudad pero pequeña, dentro de las grandes ciudades europeas. Pertenecía a una minoría judía que hablaba en alemán y no en yiddish. Kafka. ¿Sí? Si Kafka hubiese nacido unas 5 cuadras más allá en otro barrio de Praga, hubiese escrito en yiddish y no en alemán. Tampoco escribió en checo, por ejemplo. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Los escritores europeos muy interesantes, sobre todo los escritores de algunos países europeos que tienen varias lenguas a su disposición para escribir, por su procedencia, por el país en el que viven, etc. La posibilidad de escribir en alemán a Kafka le dio, bueno, esa difusión que no le hubiese dado si hubiese escrito en yiddish o en checo, por ejemplo.
Entonces, tenemos esas cuestiones, ¿no? de la lengua que adopta un escritor, de cómo un escritor es traducido y cómo esa traducción, por supuesto, hace que circule, y cómo en esa circulación, vuelvo a insistir, vamos de nuevo a Pascal Casanova, en ese proceso de intraducción o de extraducción, a la periferia llegan las producciones centrales o la producción, o al centro, también llegan las obras de la periferia y las asimila, las revisa, incluso a veces en una mecánica medio capitalista las absorbe, las industrializa incluso y las difunde. Las procesa de una manera y las difunde. Bien, por eso esta especie de metáfora. También recuerden que la teoría literaria muchas veces se nutre de metáforas, ¿no? Fíjense la idea de fábrica de lo universal. La idea de, bueno, que lo universal, lo que llamamos universal es un producto. Es un producto de todas estas interrelaciones que se dan en el marco de las producciones literarias. Y por supuesto, no está en el capítulo que ustedes tienen de Pascal Casanova esta cuestión, pero también aparecen otros actores entonces en la construcción de lo literario, los editores, por ejemplo. Obviamente los traductores. Incluso muchos de los grandes escritores de los últimos siglos, desde el siglo XVIII en adelante, también son traductores. Trabajan como traductores, difunden ciertas literaturas como traductores o son editores, se involucran en procesos editoriales. Vamos de nuevo al caso de Borges. Borges, traductor de Kafka, por ejemplo. En el ámbito de la lengua española se conoció a Kafka primero en el ámbito hispanoamericano que en el ámbito español. Porque uno de los primeros traductores que tiene Kafka del alemán, porque sabía alemán, ¿sí? Es el mismo Borges. Borges, difusor de muchos otros escritores, Virginia Woolf, William Faulkner, son traducidos por Borges, por ejemplo. Es más, Borges escribe críticas sobre libros de Faulkner cuando no había ningún libro de Faulkner traducido al español, por ejemplo. Es más, Borges tenía, creo que 23, 24 años cuando escribe esas críticas en la revista El Hogar. También, por ejemplo, Piglia plantea que el trabajo de Borges como traductor y como editor era construir las condiciones para que su obra circule. Porque también va a participar de proyectos editoriales, Borges. Hay una famosa colección llamada El Séptimo Círculo, que difundía obras de ficción detectivesca, de ficción policíaca, en su mayoría de escritores ingleses de las primeras décadas del siglo XX. Esa colección la dirigen junto a Adolfo Bioy Casares. Hay un célebre libro compilado por Borges, Bioy Casares y Silvina Campo, que es la Antología de la Literatura Fantástica, que es una producción también de finales de la década del 30. Entonces, Borges no solo es el escritor de ficciones y del Aleph, o de los poemas, ¿sí?, a partir de la década del 50. También es el joven editor, el joven traductor de escrituras bien contemporáneas de ese momento, escrituras que no estaban circulando en el ámbito hispánico. También se suele hablar de Piglia, por ejemplo, como un escritor que también, bueno, tradujo y también generó en su trabajo como editor condiciones para que su obra circule. Por ejemplo, Piglia dirige allá por la década del 60, comienzo del 70, una famosa colección en la editorial Tiempo Contemporáneo, que es la Serie Negra, en la que se difunden, muchas veces por primera vez, son traducidas las grandes novelas negras de la literatura norteamericana de las décadas del 20 y del 30. Llegan hasta el 40 más o menos esas obras. Escritores como Dashiell Hammett, Raymond Chandler, no sé, pienso, qué sé yo, Horace McCoy, por ejemplo, son traducidos por primera vez algunas de esas obras en esa colección que dirige Piglia. Y ustedes saben muy bien que en la década del 70 y 80
la novela negra es fundamental para la novela argentina. Los grandes novelistas policiales ligados al género negro aparecen en Argentina, ¿no? Pienso, no sé, Osvaldo Soriano, Mempo Giardinelli, qué sé yo, Sasturain, casi todos escriben, el mismo Piglia, por supuesto, novelas que podríamos titular hoy o calificar hoy de novelas negras. Entonces, bueno, ahí vamos viendo, ¿no? Vuelvo a insistir, cómo funciona el mercado editorial, cómo muchos escritores no solo son escritores, ni solamente escriben literatura, escriben prólogos, escriben crítica en una revista, en un diario, ¿sí? Traducen, dirigen colecciones de libros. ¿Bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay un caso en Perú, por ejemplo, que es Manuel Escorza, un escritor ligado al indigenismo, que también funda una editorial, Manuel Escorza, llamada Populibros en Perú. ¿Y qué difunde esa editorial? Sobre todo escritores peruanos ligados al indigenismo, sobre todo a Ciro Alegría o otros escritores del principio del siglo XX, y entre ellos también los primeros libros de Arguedas que estaban agotados, cuando en los 60 empieza a Escorza a difundir eso. Y obviamente Escorza, ¿qué escribe? Y una novelística que sigue esa misma tradición. No sé si me entienden. O sea, muchas veces no son tan inocentes como editores los escritores. Editan los libros, ponen en circulación libros que van a permitir que ellos también ingresen, o su escritura literaria también ingrese al mercado editorial. Obviamente, cuando Escorza dirige esta colección de libros y tiene su editorial, no escribía esa novelística. Escorza era poeta en ese momento, ¿sí? 10 años después va a ingresar al mercado editorial con enorme éxito, pero bueno, ya generó las condiciones para que su literatura circule, ¿sí? Porque además los populibros peruanos se vendían, eran ediciones muy baratas, no sé, libros como El mundo es ancho y ajeno, por ejemplo, cuando Populibros de Escorza edita El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría, hace 20 años que no se lo editaba a esa novela. Esa novela que es tan famosa, ¿no? Creo que todos han sentido nombrar El mundo es ancho y ajeno, o la han leído, no sé, en hispanoamericana. Bueno, Ciro Alegría estaba exiliado en Chile, un escritor indigenista. La novela narra una rebelión indígena sofocada por el Estado peruano, con una masacre, como suele pasar en muchas novelas indigenistas. Ciro Alegría estaba exiliado en Chile. Y esa novela, que es uno de los grandes clásicos de la novela peruana, una novela creo que es de la década del 20, si mal no recuerdo, llevaba más de 20 años sin ser reeditada en el Perú. Y hoy cuando uno habla en la novela peruana, inmediatamente piensa, entre varios otros nombres, a Ciro Alegría y El mundo es ancho y ajeno. Bueno, Escorza, cuando funda su editorial, reedita esa novela, por ejemplo. Y por supuesto, fíjense qué tipo de novelas va a escribir Escorza: rebeliones indígenas sofocadas por el Estado peruano que terminan en masacre. ¿Coincidencia? No. Están actuando en función de generar esas condiciones de producción de sus propios textos. Obviamente, son editores o traductores que no dejan de ser lectores, ¿o no? Porque de hecho, por supuesto, ser traductor y ser editor es ser lector, ¿o no? Yo para editar un libro tengo que haberlo leído, decir, bueno, tiene un valor para que circule. Para traducirlo, obviamente, tengo que leerlo. ¿Bien? Se entiende cómo funciona entonces este proceso, incluso muy complejo, y bueno, la idea de la cátedra es que ustedes tengan algunos elementos en estos textos, el de Bloom, el de Eagleton, el de Pascal Casanova, el de Botón Burlá, para poder pensar esa complejidad que sostiene la producción literaria, y vuelvo a insistir, ¿no? Sin perder de vista quizás eso macro, ese polisistema, que bueno, algunos llaman canon occidental, otros llaman literatura mundial, otros llaman República Mundial de las Letras. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. A ver, voy a ver el chat, veo que han puesto muchas cosas. Ah, bien, muchísimas gracias, Jere. Fue colocando algunas referencias. También veo que Valentina, ¿sí?, fue compartiendo el discurso de Ishiguro sobre el Nobel. Jere nos hizo referencia a Salman Rushdie, y bueno, también a este premio que yo les hablaba
otorgado a Beckett y a Borges. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Han visto las consignas del trabajo práctico? Quizás también para sacarse dudas a qué es lo que estamos esperando de ustedes, de sus producciones. Gabriel, sí, está subido toda la plataforma ya. Está el trabajo práctico y está toda la bibliografía de la unidad 1. Profesor, ¿Sí? le hago una Sí, sí. pregunta. En el texto de Casanova, como que aparece París como la capital de esta república, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, considerando que el libro ya tiene más de 20 años, no sé si eso ahora se considera que ha cambiado o si sigue estando en Francia el epicentro, digamos. Y bueno, eso es indiscutible, ¿no? Ujú. Yo creería que en realidad en las últimas 4 décadas hay una enorme importancia de la literatura escrita en inglés. Nuevamente hay como un resurgimiento del inglés como lengua central. Y más bien comandada no tanto por Inglaterra, sino por los Estados Unidos. Sabemos, bueno, esta especie bueno, el imperialismo, ¿no?, que practican en el ámbito cultural, sobre todo los norteamericanos, tiene mucho que ver con esto. Aunque por ahí es paradójico, porque muchos escritores norteamericanos, de los más destacados, son enormemente críticos con la cultura de su país, con la política exterior y bueno, con toda esa situación, ¿no? Pero aún así creo yo que Nueva York tranquilamente hoy puede ser una capital de la República Mundial de las Letras, lo mismo que Londres. Sí podemos pensar en la provincia de la lengua española. En algún momento lo fue Buenos Aires. Buenos Aires era el centro de la producción literaria en, yo les diría, década entre el 40 y el 60. Ustedes imagínense una España, ¿sí?, bajo la dictadura de Franco, México con enormes problemas institucionales. Los centros editoriales entre la década del 40 y 60 eran primero Buenos Aires, por supuesto, y después Caracas, por ejemplo, Venezuela. Venezuela también fue un país muy importante en la producción literaria. Casi toda la literatura de Centroamérica, de la región antillana y del norte de Sudamérica se editaba en Caracas. Además, bueno, también muchos tenían una relación muy próxima a Venezuela con las universidades norteamericanas, entonces muchos, había una famosa editorial que ya desapareció, sigue vigente, ya no tiene la difusión que tenía, que era Monte Ávila, por ejemplo. Entonces muchos escritores en el ámbito de las humanidades, estoy pensando, ¿no?, estaban editados por Monte Ávila. Y bueno, en Argentina, en Buenos Aires, había editoriales importantísimas. No pensemos, casi todos los grandes escritores del boom editaron en Buenos Aires. Bueno, ¿dónde se publica 100 años de soledad? En Buenos Aires, ¿sí?, en la editorial Sudamericana. En ese momento era una editorial argentina, o sea, hoy existe Sudamericana, pero forma parte de un conglomerado de editoriales enorme. Ya en los 60, con la dictadura de Onganía, hay muchos problemas en el mercado editorial argentino. Hay una especie de relajamiento de la dictadura franquista en cuanto a la censura, y por supuesto aparece sobre todo Barcelona. Además Barcelona por su proximidad con París, ¿no?, por cuestiones más culturales que geográficas, pero bueno, Barcelona siempre está muy vinculada a Francia. Entonces, es más, creo que hasta el día de hoy sigue siendo Barcelona la capital de la producción literaria en lengua española, ¿no? En algún momento también, creo yo, en la última década, y creo que por su proximidad con los Estados Unidos, México también es un centro mucho más importante que Argentina. Aunque también hay que decirlo, en la última década, las 2 últimas décadas, han aparecido muchos escritores argentinos de enorme difusión, pero casi todos ellos muy vinculados o a Barcelona o a México, más que a Buenos Aires propiamente. O sea, son porteños, viven en Buenos Aires, pero en algún momento, cuando tienen difusión internacional, inmediatamente se ponen en contacto o con México
pienso, no sé, en Leila Guerriero, por ejemplo, o con España, pensemos en el caso de ¿cómo se llama esta chica? Enríquez, ¿sí? Mariana Enríquez, por ejemplo, que es una historia muy importante en el ámbito local, argentino, pero que tenía una enorme trascendencia, sobre todo por su vinculación con el mercado editorial en España, ¿no? Entonces, bueno, en su momento también le pasó a Piglia, por ejemplo. Piglia, un escritor destacadísimo, pero que no tenía difusión hasta que no lo empezaron a editar en anagrama los catalanes, ¿sí? El mismo Vargas Llosa, que se fue a vivir, ¿no es cierto?, a Barcelona, por ejemplo, ya en la década del 70 se instala directamente en Barcelona porque sabe que desde ahí se difunde. Caso Roberto Bolaño, también, que se va de México a Barcelona y también se instala, va dando vueltas por España hasta que se instala en Barcelona también para difundir su literatura desde ahí. O sea, es muy interesante el modelo que propone Pascal Casanova, porque cuando uno agarra la biografía de los escritores, ¿sí?, o agarra los sistemas literarios en determinada lengua o en determinada coordenada geográfica, va a ver que funciona bastante lo que está planteando Pascal Casanova. ¿Sí? Aparecen estos escritores editores, aparecen estos escritores traductores, aparecen estos movimientos de los centros a las periferias, aparece esta jerarquización de las lenguas, la jerarquización de los géneros. Pensemos que en el último tiempo, por ejemplo, en la lengua española, hay un enorme avance del cuento como género. Y sobre todo siempre el cuento ha sido un género muy practicado por los hispanoamericanos, no tanto por los españoles. Uno no recuerda grandes cuentistas españoles, por ejemplo. ¿Sí? A los hispanoamericanos, ¿no? Un Rulfo, un Borges, un Cortázar, un Silvino Campo, no sé, Onetti. Y Argentina es un montón. En Argentina el cuento sigue siendo muy importante como género, ¿o no? Es más, todas estas escritoras, muchas de estas escritoras mujeres que tienen enorme trascendencia son sobre todo cuentistas. Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, ¿o no? ¿Sí? Por ejemplo, para que ustedes tengan más o menos una idea de cómo funciona esta cuestión. En el ámbito norteamericano también es muy importante el género cuento. La novela sigue siendo fundamental para los franceses y los ingleses. Tampoco ahora, contemporáneamente, uno recuerda grandes cuentistas ingleses. Y yo creo que en Francia no se me ocurre ni un nombre de un cuentista francés que yo te diga, no, ¿sí? Es fundamental. En el teatro también es un género que ha ido resurgiendo, que se ha ido difundiendo cada vez más, igual que la poesía. Todavía ninguno está a la altura de la difusión de la novela. Por eso también quizás los ingleses y los franceses siguen siendo tan importantes en la República Mundial de las Letras, porque producen sobre todo novelas. ¿Sí? La novela sigue siendo el género hegemónico del sistema literario occidental, ya lo es hace 200 años. No lo es ni la poesía, ni el teatro, ni el cuento. Aunque el cuento, vuelvo a insistir, cada vez gana más territorio. Pero los grandes cuentistas, si uno toma esas repúblicas, esas capitales, somos bien de las periferias, ¿no? Insisto, los norteamericanos, pienso en Kafka también, de origen checo. Algunos italianos también son maestros del cuento, pienso en Italo Calvino, por ejemplo. ¿Cómo se llama este? Fenoglio, ¿sí? Beppo Fenoglio es también otro enorme cuentista e importante cuentista italiano. Bueno, eso como para que más o menos veamos. Por supuesto algo también dinámico, ¿no? Eso también lo plantea. Seguramente Francia sigue siendo un lugar central de Occidente. Incluso podríamos decir que la canonización, y creo que lo dice Pascal Casanova, se da cuando te traducen al francés. ¿Sí? Te tradujeron al francés, olvídate, te van a traducir al alemán y al inglés seguro. Porque en Europa también están mirando siempre a ver qué traducen los franceses, qué leen los franceses, qué dicen los franceses sobre la literatura. De hecho, quizás también los franceses han servido muchos de legitimadores de producciones literarias. Bueno, ya vamos a hablar en su momento, bueno, por ejemplo, Baudelaire leyendo a Allan Poe, traduciendo a Allan Poe al francés. Allan Poe, cuando Baudelaire lo traduce al francés, ni en Estados Unidos se leía Allan Poe. Allan Poe se había muerto hace 20 años.
Los más viejos quizás se acordaban del, no sé, del Cuervo o algún cuento. No tenían ninguna trascendencia Allan Poe en el sistema literario norteamericano. Baudelaire lo pone de nuevo con su traducción al francés y con la biografía, porque además escribe una biografía de Allan Poe, Baudelaire, en el lugar que hasta el día de hoy ocupa. Bueno, Borges bromeaba, que él decía que era un invento de los franceses, ¿no? Borges preguntaba, es un invento de los franceses, soy un invento de los franceses, decía Borges. William Faulkner era un escritor ignoto, incluso en los Estados Unidos, hasta que un señor llamado Jean-Paul Sartre escribe una novela, lee una novela de Faulkner llamada El ruido y la furia, y escribe un ensayo sobre esa novela, y bueno, Faulkner salta el charco, por así decirlo, se vuelve más famoso en Francia gracias a Sartre que lo que era en Estados Unidos, ¿sí? O sea, realmente los escritores franceses, sus traductores, su sistema de premios, su sistema académico, que te estudien, ¿sí? Que te difundan desde una universidad norteamericana, perdón, de una universidad francesa en ese momento, era importantísimo. Quizás hoy, más bien, es la universidad norteamericana la que tiene esa especie de preeminencia, ¿no? Con ese sistema también que tienen los norteamericanos de tener mucho dinero y contratar, ¿sí?, por fortunas que ningún profesor ganaría en una universidad fuera de los Estados Unidos. Entonces los grandes escritores todos han dado clases en Berkeley, en Yale, en Harvard, en Princeton, Columbia. Entonces, bueno, también ellos se han ido apropiando. Fíjense cómo funciona el sistema, ¿no? Creo, vuelvo a insistir, esta fábrica, como denomina Pascal Casanova, todos los elementos que uno puede tener en cuenta cuando estudia la literatura. Obviamente esta clase lo horrorizaría a Bloom, ¿no? Pensar en todas estas cosas que estamos hablando, ¿sí? Y no de escritura propiamente, no de la producción de estos escritores. Bueno, son posicionamientos, ustedes vean, por supuesto, tienen la absoluta libertad de elegir dónde pararse a medida que van leyendo y van reflexionando sobre el hecho literario, que es un hecho muy complejo. Mucho más complejo cuando uno quiere poner los textos en relación, cuando uno quiere periodizar la producción literaria, cuando uno quiere pensar cómo funcionan las interacciones entre distintas maneras o distintos momentos de producir literatura. Entonces, todas estas nociones, la de canon, la noción de valor literario, la noción de valor estético de Bloom, la noción de un sistema mundial de producción literaria, llamémosle República Mundial de las Letras, le llamemos literatura mundial. Esta noción de la traducción y su rol en ese tipo de puestas en relación, bueno, creo que son todos elementos que nos pueden permitir pensar de la manera más compleja y abarcativa posible este fenómeno, ¿no? Vuelvo a insistir, a medida que vayamos trabajando los textos literarios, porque ese va a ser el centro del programa, las producciones literarias, vamos a hacer referencia a algunas de estas cuestiones. Vamos a ver cómo están inscritas incluso dentro de las producciones literarias que vamos a trabajar. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, ya estamos llegando al horario de finalización de la clase. Van entonces a tener la tarea de leer, de ir produciendo. Probablemente aparezcan dudas e inquietudes en el momento de tener que desarrollar el práctico. Cualquier cosa se comunican con nosotros a través del grupo de WhatsApp y vemos la manera de hacer una videollamada o a través de un mensaje de audio o de un correo electrónico ir evacuando esas inquietudes o dudas que vayan surgiendo. Lo que les pedimos es que para la próxima clase, la clase del próximo miércoles, tengan leídos, ya hasta mañana vamos a estar subiendo, o hasta el sábado más tardar, el poema de Samuel Taylor Coleridge, La rima del anciano marinero, que es un poema narrativo, no es muy extenso, y la selección de poemas de Lord Byron, que son poemas breves, hemos elegido poemas breves. Si tienen que ir haciendo una especie de lectura medio parcial, porque por ahí los tiempos quizás no nos ayudan mucho, les pediría que lean por lo menos de Byron 3 poemas.
Uno se llama Tinieblas, el otro se llama Prometeo, y el otro se llama Estancias al Po. Po es el río de Italia, ¿no? Porque Byron vivió gran parte de su vida en Italia. Bueno, con esos 3 poemas a los que voy a hacer referencia mayormente en la clase del próximo miércoles, y el poema de Coleridge, La rima del anciano marino, que insisto es un poema narrativo, hay como una historia, prestenle atención también. Y bueno, como les digo, ya les vamos a ir subiendo esa bibliografía literaria lo antes posible, y también la bibliografía crítica para que vayan también cumplimentando con las lecturas y vamos viendo lo de las producciones del trabajo práctico, ya pensando en el número 2 y no solamente en el número 1. Bueno, por mi parte eso sería todo. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, comentarios, ¿no? Bueno, los despido entonces, nos vemos el próximo miércoles, vuelvo a insistir, si surge algo, se comunican a través del grupo y vemos de ayudarlos y solucionar lo que vaya surgiendo. Que anden muy bien, chicos, hasta la próxima clase. Chao, chicos, muchas gracias por acompañarnos. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Chao, profe.